esa época histórica y como, digamos, docente y hombre, digamos, vinculado a la ciencia, ¿qué reflexión puedes hacer? ¿Cuál fue la concepción de la dictadura, de las políticas científicas? ¿Con qué otros momentos históricos podemos compararlas? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál es hoy la relación de este gobierno con la ciencia y vinculada al neoliberalismo? Bueno, a ver, estoy pensando que quizás no pueda contestarte exactamente lo que me preguntás, porque lo que me preguntás tiene distintas etapas históricas. Evidentemente la Junta Militar impuso un modelo, pero previamente yo me acuerdo que para poder ir a La Plata yo juntaba dinero en una cuenta, como era menor, en el momento que estaba en la secundaria, juntaba dinero una libreta de correo. Ese dinero se me licuó con el Rodigazo, y era un gobierno democrático, y sin embargo el dinero no me alcanzó, o me alcanzó justo para comprar un grabador, y yo tenía la expectativa que me permitiera vivir al menos un año en La Plata. Esto es un punto de inicio de donde los problemas están antes del golpe. Lo que la mayoría de los jóvenes, como yo pensaba en ese momento, o lo que esperaba o lo que anhelaba, era que hubiera un anticipo de las elecciones. El hecho de que los movimientos populares hayan podido hacer que López Rega se tuviera que ir como una rata, hacía prever que quizá se pudieran adelantar las elecciones. Yo la verdad que no me vi venir el golpe de Estado, y me lo descubrí el 24 de marzo. Ahora, vos me decís, respecto a la ciencia y la tecnología, los militares solo dejaron un sector sin tocar, que extrañamente no sufrió las mismas consecuencias que la investigación en ciencia básica, que fue la energía nuclear, que se mantuvo. O sea, los programas de ciencia a nivel nuclear no sufrieron mayores cambios con el gobierno militar. Y quizá lo que pudiera tener algún tipo de conexión o relación con lo que puedan necesitar, los insumos que puedan necesitar el ejército, entendiendo por ejército todo, no aire, tierra, agua. Lo que yo vi es que fue después donde la obra de los militares se terminó, que fue, bueno, primero las presiones sobre Alfonsín, luego Menem, que hizo lo que hizo, y de la Rúa, que lo terminó. Y bueno, hoy volvemos a retroceder en la historia y nos encontramos con un gobierno que no le interesa la ciencia básica, le interesa la ciencia absolutamente aplicada, la ciencia que pueda dar algún tipo de rédito económico, si no, no le interesa. Entonces han cambiado los perfiles y hay cosas que se están haciendo distintos, cosas que no se están haciendo, y bueno, y cosas que quizás se hagan y no sean como mejor le viene a la gente. Entonces, en definitiva, nosotros estamos de nuevo en una encrucijada donde como pueblo tendríamos que plantarnos, porque pese a todos los errores que se le podrían indigar al último gobierno democrático antes del actual, yo siempre recuerdo que fui a una misión, entre comillas, científico-educativa a Brasil en noviembre del 94, y lo hice representando a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, que dependía del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte de la Nación. O sea, la partida presupuestaria de la ciencia estaba supeditada a un ministerio que repartía educación, cultura, deporte y una subsecretaría de ciencia. Y nosotros pasamos a tener un ministerio de ciencia y tecnología con nuevos laboratorios en distintos lugares del país, y eso se notó. Hay una cantidad de resultados que no sé si son bien conocidos, pero hay en distintos campos, especialmente lo que son biotecnologías,
y en medicina, donde el país ha avanzado en la última década y bueno, hubiera sido interesante que no lo tocaran, pero lo tocaron, porque tocaron todo lo que andaba bien y lo que andaba mal lo dejaron que siga andando mal y bueno, entonces estamos cada vez peor. No sé si te contesto o hay algo que puntualmente se me esté escapando. Evidentemente el modelo que se está ejecutando no se condice con el modelo de país que yo y tantos desearíamos para la Argentina. Supongo que tendremos que aprender a votar y tendremos que aprender a participar y a comprometernos de manera que esto se pueda primero ir frenando y bueno, y va a ser muy difícil de revertir porque lo que están haciendo nos hipoteca por muchísimo tiempo. Para los que recién se acercan, estamos hablando con el profesor Armando Sandanel. Arrancamos charlando sobre este asteroide que lleva el nombre de una desaparecida, una estudiante de la carrera de astronomía, el asteroide Ana Diego. Pero bueno, derivó la charla, recordando la dictadura, al plan económico, decíamos, político, cultural que aplicó en ese entonces y que hoy tiene un correlato, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que respondiste a la pregunta, Armando. Creo que hoy una de las tareas de los comunicadores es contextualizar y tratar de conectar, ¿no? Los tiempos históricos para poder pensar el presente, y que de fondo está eso. Pasa que bueno, la muerte, la tortura y la desaparición sobrepasa todo, trasciende todo, pero bueno, el objetivo también fue instaurar un sistema económico que también tiene su impacto, como vemos, en el campo de la ciencia que muchas veces no fue también ligada a lo frío, digamos, se le ha quitado también cierto espíritu humano que siempre ha tenido, y que yo creo que también son los mismos los mismos desaparecedores, son los que endilgan a la ciencia cierta frialdad y cierta técnica, ¿no? Bueno, mira, yo voy a rescatar, como para ir cerrando, algo que dijiste cuando empezaste a hablar. Vos hablaste de que se había logrado que la marcha del día 24 fue una marcha que, si bien había banderas, que quizá hubiera sido prudente no tenerlas, y que el peso sea del número y del grito y de la protesta y del sentido de rebeldía que tiene marchar pidiendo memoria, verdad y justicia. El hecho de que se haya podido unificar y que hubiera un solo acto es un paso interesante. Yo en ese mismo día a la mañana reflexionaba y me acordaba de un discurso de Ernesto Guevara, donde es un discurso largo, donde hay una frase donde dice que bueno, el campo popular, reconózcase comunista, socialista, peronista, debía entender que o se está con los monopolios o se está en contra de los monopolios. Entonces, esta coyuntura que vivimos tiene que dejarnos claro que, como nunca, hay que empezar a limar diferencias y hay que empezar a juntarse, porque de lo contrario nos pasa por arriba. Muchas gracias, adherimos totalmente con esa reflexión.